Dejé el anillo de boda sobre la mesa de la cocina. Simplemente lo puse junto a una taza con café a medio tomar, cerca de unas cuantas migas de tostada, y salí del apartamento. Sin dramas, sin platos rotos, sin últimas palabras que, al fin y al cabo, no habrían cambiado nada. Hacía tiempo que el silencio entre nosotros pesaba más que las palabras. Este era el final que ambos habíamos esperado demasiado tiempo. Chicago me recibió con dureza, como recibe a todos los que huyen. No se adaptó a mí. No me ofreció un refugio cálido. No le importó qué me había sucedido. Pero era justo lo que necesitaba. Una ciudad grande es como un disolvente. En ella puedes desaparecer. Encontré un apartamento en Logan Square. Pequeño, antiguo, con el suelo de madera desgastado y grandes ventanas. Por las noches, la luz de los lejanos rascacielos se colaba a través de los cristales, y yo podía pasar horas observando cómo, en los edificios de enfrente, alguien bebía vino o se reía con una película. La vida ajena resultaba extrañamente reconfortante. El trabajo en la galería de arte fue mi salvación. Cuadros, esculturas, personas que hablaban del arte como si fuera cuestión de vida o muerte. Los escuchaba discutir y poco a poco recordaba cómo era apasionarse por algo, debatir, arder con ideas. Me gustaba. Nadie preguntaba por mi pasado. Nadie se interesaba en lo que había dejado atrás. Me acostumbré a la soledad, pero a veces me sorprendía a mí misma conteniendo la respiración al entrar en casa. Mis ojos buscaban automáticamente a alguien en el sofá, en la cocina, en el pasillo. Y solo entonces llegaba la comprensión. Nadie me esperaba. No dolía. Solo era una nueva realidad. Decidí no volver a apegarme. No construir relaciones serias. Solo vivir. Solo vivir. No esperaba la llamada. El teléfono vibró tarde en la noche, justo cuando me quitaba los pendientes frente al espejo. Un número desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar. Hola. Conocía esa voz. Mi hijastro. Soy Leonel. Me senté al borde de la cama, rozando con los dedos el metal frío del pendiente. Hola, dije tras una breve pausa. Habían pasado años sin saber de él. No tenía idea de en qué se había convertido. En mi memoria, seguía siendo aquel adolescente que siempre parecía un poco distante, un poco enojado, un poco ajeno. Estoy en Chicago, dijo simplemente. Esperé a que explicara más, pero no lo hizo. Esperé un poco más, pero nada. ¿Por qué me llamas? Eres la única persona que conozco aquí. Sus palabras me hicieron pensar. ¿De verdad no tenía a nadie más? ¿O solo era una excusa conveniente? Podemos vernos, lo dije antes de haberlo pensado bien. Nos encontramos en un pequeño bar en la esquina. Cuando lo vi, comprendí cuánto había cambiado. Ya no era el chico que recordaba, aquel adolescente torpe con expresión eternamente huraña. Era un hombre. Se puso de pie cuando llegué a la mesa, y ese simple gesto bastó para marcar la nueva distancia entre nosotros. No has cambiado, dijo cuando me senté frente a él. Sonreí. Mentira, pero gracias. El mesero trajo nuestras bebidas y pasamos unos minutos en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque cada palabra parecía demasiado importante. Voy a quedarme aquí, temporalmente, dijo girando el vaso en sus manos. ¿Tienes dónde vivir? Aún no. No era una pregunta, pero en su voz había algo que me hizo suspirar. No me estaba pidiendo nada, pero tampoco decía que no necesitaba ayuda. Podría haber hecho como que no entendía la indirecta, pero no lo hice. Tengo una habitación libre, dije. Levantó la mirada y me observó con atención. ¿Estás segura? No lo estaba, pero asentí. Sí, no me dio las gracias. Solo tomó un sorbo de su bebida y dejó el vaso sobre la mesa. Bien, eso fue todo. Ninguna palabra de más. Pero ya sabía que, a partir de ahora, mi vida dejaría de ser sencilla. Leonel se mudó sin demasiadas palabras. Simplemente apareció con una maleta y una mochila sin hacer ninguna escena. ¿Eso es todo? Pregunté, sorprendida por su escaso equipaje. No necesito más, respondió, quitándose la chaqueta. No preguntó dónde estaban las cosas, no pidió ayuda, solo empezó a vivir en el espacio como si siempre hubiera sido parte de él. La primera semana apenas nos cruzábamos.
Yo salía al trabajo antes de que él despertara y regresaba cuando él ya estaba en su habitación. Por las noches, escuchaba el crujido del suelo de madera bajo sus pasos, el sonido del refrigerador abriéndose. A veces llegaba tarde, cuando yo ya dormitaba en el sofá y se metía en su cuarto sin encender la luz. Solo coexistíamos, dos desconocidos bajo el mismo techo, pero luego algo cambió. Voy a pedir pizza. ¿Quieres? Preguntó una noche, apoyado en el marco de la puerta de la cocina. Levanté la vista del libro que estaba leyendo. ¿De qué? De pepperoni. Me encogí de hombros. Está bien, y así terminamos sentados en la mesa, comiendo directamente de la caja. Ya no había tanto silencio entre nosotros. ¿Qué ves? Preguntó, echando un vistazo a la pantalla de mi laptop. ¿Una película francesa antigua? No creo que te interese. ¿Por qué no? Es en blanco y negro, demasiados diálogos. ¿Y si me gustan las películas en blanco y negro? Lo miré con escepticismo, pero corrí la laptop para que pudiera ver mejor. Se acomodó sin decir nada. Así comenzó nuestro pequeño ritual. Cada noche, películas, conversaciones, discusiones sobre música. Esto es una basura, dijo una vez cuando puse un vinilo de jazz. No entiendes nada, repliqué con diversión. No se dio por vencido. Entiendo que suena como contener la respiración antes de caer al vacío. Levanté una ceja. Eso sonó poético. Pero sigue siendo una basura, me reí. Así pasaron las semanas. Hasta que, una noche, cuando fui a tomar una botella de vino, él pasó detrás de mí para alcanzar algo en la mesa. Su mano rozó la mía por accidente. Me estremecí. Él lo notó, pero no dijo nada. Empecé a notarlo más. No porque él hubiera cambiado, sino porque algo dentro de mí lo había hecho. Cómo se ajustaba el puño de la camisa por la mañana antes de salir. Cómo pasaba por mi lado después de la ducha, secándose el cabello con una toalla, murmurando un distraído «Buenos días». Cómo se sentaba en la cocina con un libro, pasando el dedo por las líneas mientras leía, sin darse cuenta de que lo observaba. Me enfurecía conmigo misma por eso. Era absurdo prestar atención a esos detalles, sobre todo en mi propia casa. Pero no podía evitarlo. Se convirtió en un juego silencioso. Ambos sabíamos que algo había cambiado, pero fingíamos que todo seguía igual, hasta aquella noche. Escuché su voz en el pasillo antes de que entrara. Una risa femenina, el sonido de tacones sobre la madera, el leve tintineo de sus llaves al dejarlas en la mesa de la entrada. Yo estaba en mi habitación, con la luz apagada, pero no dormía. Su voz era baja, casi inaudible. Luego el sonido de la puerta de su cuarto cerrándose. Podría haber puesto música, podría haberme metido a la ducha para no oír nada. Pero solo me quedé en la oscuridad. No sabía qué me molestaba más, el hecho de que hubiera traído a alguien o que me importara en absoluto. Cuando salí a la cocina en mitad de la noche, él ya estaba allí, de pie, con la puerta del refrigerador abierta, bebiendo agua directamente de la botella. Me detuve en el umbral. Él me miró. ¿No puedes dormir? Escuché que llegaste. Asintió, dejando la botella sobre la mesa. ¿Querías decirme algo? Crucé los brazos. ¿Trajiste a alguien? ¿Y? Solo estaba constatando un hecho. Suspiró y pasó una mano por su rostro. ¿Hice algo mal? Su tono era tranquilo, con un leve matiz irónico, pero sus ojos estaban serios. Me senté en la mesa sin apartar la mirada. Number, eres adulto. Es tu vida. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Pero te molestó. No lo esperaba. Sonrió de lado. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? Desvié la mirada hacia la botella de agua. No importa cómo suene, no reclamo nada. Me miró un momento más y luego se echó hacia atrás, asintiendo. Bien. Me levanté y volví a mi habitación sin decir nada más. No hacía falta. Y él lo sabía. Pasé mucho tiempo acostada en la oscuridad, pero el sueño no llegaba. No era una sensación que pudiera llamar celos. No había enojo ni resentimiento. Solo un frío entendimiento de lo que había pasado. Era lógico. Era joven, libre, tenía su propia vida. Yo no tenía ningún problema con eso. Pero podría haber avisado. Me levanté más temprano de lo habitual, preparé café y salí al balcón.
El aire matutino era fresco y húmedo. Las calles empezaban a llenarse de autos. Chicago despertaba. Cuando Leonel salió a la cocina, lo sentí antes de que hablara. ¿Dormiste bien? Le lancé una mirada por encima del hombro y tomé un sorbo de café. Más o menos. Abrió el refrigerador, sacó un jugo de naranja y se sirvió un vaso. Si algo te molestó, puedes decirlo directamente. Me giré hacia él apoyando un codo en la baranda. No tengo problema. Solo avisa la próxima vez. Levantó una ceja. ¿Avisa de qué? De que no quiero enterarme de ciertas cosas por sorpresa. Sonrió, pero en su expresión había un matiz de desafío. Bien, lo pensaré. No tienes que pensarlo. Solo respeta el espacio que compartimos. Me observó un instante, como si estuviera midiendo mis palabras. Luego tomó su vaso y bebió un sorbo. De acuerdo. Me quedé mirándolo, tratando de adivinar si realmente me había entendido o solo quería cerrar la conversación. Luego volví al apartamento y dejé mi taza sobre la mesa. Otra cosa. Él levantó la cabeza. No creo que debamos fingir que no pasó nada. No se sorprendió. Ni siquiera intentó fingir que no entendía de qué hablaba. No estoy fingiendo. Bien, entonces podemos seguir adelante. Leonel inclinó la cabeza, estudiándome. ¿Y qué significa para ti seguir adelante? Levanté mi taza para tomar otro sorbo, pero ya estaba vacía. Significa que ninguno de los dos complica las cosas. Suspiró y dejó su vaso sobre la mesa. ¿Y si ya están complicadas? Sonreí y me giré hacia la puerta. Entonces será interesante. El día comenzó con malas noticias. Entré a la galería con la mente ocupada en informes y en la próxima exposición, pero salí de allí sin trabajo. No es nada personal, dijo el dueño sin siquiera levantar la vista de sus papeles. Solo recortes presupuestarios. Tuve que tomar una decisión difícil. Lo escuché en silencio. Ni siquiera me estaban despidiendo formalmente. Simplemente me estaban eliminando, como una pieza innecesaria en un mecanismo que había que ajustar. Eres fuerte, añadió tras una pausa, como si eso equilibrara la situación. Asentí, recogí mis cosas y salí. El viento soplaba con fuerza en la calle y el cielo gris prometía lluvia. La gente se apresuraba con los rostros escondidos en sus abrigos. Yo solo me quedé en la esquina, sujetando mi bolso. Era extraño, pero no sentía nada. Ni enojo, ni miedo, ni siquiera decepción. Solo cansancio. No volví a casa de inmediato. Caminé sin rumbo por la ciudad, entré a un café, compré un café que se enfrió en mis manos. Por primera vez en mucho tiempo, no quería hablar con nadie. Cuando finalmente llegué, el apartamento estaba en silencio. Me quité el abrigo, dejé la taza sobre la mesa y me quedé quieta, mirando por la ventana. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir? Sabía que esto no era el fin del mundo. Encontraría otro trabajo. Todo se arreglaría. Pero la idea de que mañana no tendría que ir a la galería hacía que el suelo bajo mis pies se sintiera inestable. Leonel llegó más tarde, cuando la ventana solo reflejaba la oscuridad de la habitación. Escuché cuando entró. Cómo se detuvo un segundo en la entrada, como si dudara si decir algo o no. Al final, se acercó a la cocina. ¿Estás bien? Levanté la cabeza. Me despidieron. Su expresión se volvió más seria, pero no hizo preguntas innecesarias. Por eso tienes esa cara de que el mundo se detuvo. Suspiré y esbocé una sonrisa. Tal vez. Se acercó y se apoyó en la mesa. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Mañana lo pensaré. ¿Quieres que haga algo? Lo miré con atención. ¿Qué harías? No lo sé, pero me gustaría. Su tono era calmado, pero había algo genuino en su voz. Tal vez fue eso lo que me hizo deslizar los dedos sobre el borde de mi taza, casi de manera inconsciente. Él observó cada uno de mis movimientos con atención. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en la mesa. Pareces agotada. Gracias, qué cumplido. No lo dije por eso. Extendió la mano y rozó la mía con la suya. No fue insistente ni invasivo. Solo estuvo ahí. Su calor se filtró bajo mi piel antes de que pudiera procesarlo. Podría haber apartado la mano. Podría haberme levantado e ido a dormir. Pero no lo hice.
El momento duró solo unos segundos, pero fue suficiente. No supe quién de los dos dio el primer paso, pero ya no importaba. Fui la primera en despertar. Al principio, no reconocí dónde estaba. Era una sensación sutil, como si algo en el aire fuera diferente. Los rayos de luz se filtraban a través de las persianas, deslizándose sobre el techo. La habitación olía a sueño y a calor. Estaba acostada de lado, mirando hacia la pared, pero sabía que él estaba ahí. Su respiración era tranquila, constante. No me moví. No quería que el momento se convirtiera en realidad antes de tiempo. Leonel. Los recuerdos de la noche no llegaron como una ola, sino como una comprensión lenta y profunda. No sabía qué debía sentir. ¿Culpa? ¿Number miedo? Tampoco. Solo la certeza de que algo había cambiado de manera irreversible, que no había camino de vuelta. Me deslicé lentamente fuera de la cama. Mis pies descalzos rozaron el suelo frío. La cocina estaba en silencio. Puse agua a calentar, saqué una taza, pero no la llené. Me senté en la mesa, mirando la ventana oscura. Intenté descifrar qué debía hacer ahora. ¿Había cambiado todo entre nosotros? ¿Debíamos hablarlo? ¿O fingir que solo fue un momento pasajero? Siempre me consideré alguien que tenía el control de sus decisiones. Pero ahora, sentada allí, sentía que me faltaban las instrucciones sobre cómo reaccionar. Escuché pasos. Los reconocí antes de que él apareciera. Se detuvo en la puerta. No me giré, pero sabía que me estaba observando. Buenos días, dijo tras unos segundos de silencio. Asentí levemente sin mirarlo. Buenos días. Se acercó al refrigerador, sacó una botella de agua y bebió unos sorbos. Sentí como la tensión en el aire se volvía más densa. Se sentó frente a mí y dejó la botella sobre la mesa. Por primera vez en la mañana, lo miré a los ojos. Parecía tranquilo, pero podía ver que él también estaba analizando la situación. No vamos a fingir que nada pasó, ¿verdad? Su voz era serena, sin rastro de ironía. Apreté los dedos alrededor de mi taza vacía. No, no lo haremos. Me observó unos segundos más. ¿Y ahora qué? Exhalé despacio y pasé una mano por mi cabello. No lo sé. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Te arrepientes? No respondí de inmediato. Number era la verdad. No sentía arrepentimiento, pero sí algo más. Él se echó hacia atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. Pero estás pensando en algo. Lo miré fijamente. Pienso en que entre nosotros ya no será tan sencillo como antes. Sus labios se curvaron apenas, como si hubiera estado esperando esas palabras. ¿Y quieres que sea sencillo? Mantuve la mirada más tiempo del que pretendía. No lo sé, asintió, aceptando mi respuesta. Por primera vez en toda la mañana, mis hombros se relajaron un poco. No llegamos a ninguna conclusión, pero de algún modo sentí que todo estaría bien. Tal vez no de inmediato, pero lo estaría. Pensé que los cambios entre nosotros pasarían desapercibidos, que bastaría con seguir viviendo, manteniendo el control. Pero estas cosas nunca permanecen ocultas. No porque hagamos o digamos algo, sino porque empiezan a notarse en los detalles. Cómo él me miraba por más tiempo. Cómo yo me detenía un segundo antes de entrar a una habitación si sabía que él estaba ahí. Cómo el silencio entre nosotros ya no era solo silencio. Me encontré con Sara en una pequeña cafetería cerca de la galería, la que alguna vez consideré mi segundo hogar. Me observó por encima de su taza de café, con esa expresión que la gente tiene cuando siente que algo anda mal, pero aún no decide si preguntar o no. ¿Tienes a alguien? Di un sorbo a mi café antes de responder. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué actúas diferente? Levanté una ceja. ¿En qué sentido? Se encogió de hombros. No eres exactamente una persona cerrada, pero ahora es como si estuvieras ocultando algo. Sonreí con ligereza. ¿Y si simplemente no tengo nada que contar? Number es más bien que finges que no tienes nada que contar. Dejé mi taza en la mesa, considerando sus palabras. Estás imaginando cosas. Tal vez, o tal vez solo lo siento. Eso me incomodó. Sara me conocía demasiado bien. Si le daba siquiera una pequeña pista, podría armar el rompecabezas correcto.
así que cambié de tema. Ella no insistió, pero supe que no lo olvidaría. No solo yo había cambiado, Leonel también. Antes solía traer amigos, presentarme a algunos de ellos. Era abierto. Ahora, no. Llegaba más tarde, pero no porque estuviera con alguien más. Sabía que también estaba escondiendo algo, igual que yo. Y eso era lo que más miedo me daba. Intenté convencerme de que nada había cambiado, que lo de Adam fue solo una coincidencia, que tal vez sospechó algo, pero no tenía pruebas, que incluso si había entendido más de lo que debía, no le importaría. Pero la inquietud no desaparecía. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba por desmoronarse, de que la situación que había intentado mantener bajo control empezaba a resquebrajarse. Y sabía que Leonel lo sentía también. La exposición en la galería del norte de la ciudad era uno de esos eventos en los que la gente asistía más por socializar que por el arte. El lugar estaba lleno de rostros conocidos, artistas, curadores, periodistas, invitados que intentaban parecer parte del mundo del arte. Estaba de pie junto a la barra, sosteniendo una copa de vino, cuando escuché su voz. ¿Encontraste algo interesante? No me giré de inmediato. Ya sabía quién era. Leonel. Estaba a mi lado, con una copa a medio beber en la mano. ¿Tú qué haces aquí? Un amigo me invitó, respondió con ese tono despreocupado, como si solo fuera una casualidad. Curioso que tengamos los mismos amigos. El mundo es pequeño. Sus ojos recorrieron mi rostro sin prisa. ¿Qué opinas de la exposición? Solté un leve suspiro y miré el cuadro frente a nosotros. Un caos disfrazado de concepto profundo. Vaya, acabas de ofender a 5 personas al mismo tiempo. Esbocé una sonrisa. ¿Pero a ti no? Number no soy tan sensible. Su tono era ligero, pero en el aire flotaba algo más denso. Ya iba a cambiar de tema cuando sentí que alguien nos observaba. Una mirada fija. Giré lentamente la cabeza. Vaya, vaya. La voz era familiar. Adam, el amigo de mi exmarido. No lo había visto en años, pero apenas había cambiado. Mismo traje, misma expresión ligeramente condescendiente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dijo recorriéndome con la mirada de una forma que no me gustó. Sí, ha pasado un tiempo, respondí con la voz neutra. Su atención se desvió hacia Leonel. Y tú también estás aquí. Vi cómo Leonel se tensaba, aunque su expresión seguía impasible. Vivimos en la misma ciudad, no es tan raro. Adam sonrió con un gesto vago y tomó un sorbo de su vino. ¿De verdad? Qué coincidencia más interesante. Mantuve mi rostro sereno, pero sentí un nudo en el estómago. Las personas se cruzan todo el tiempo. Claro. Miró de nuevo entre nosotros. Solo duró un segundo, pero fue suficiente. Bueno, no quiero interrumpir. Su tono era casual, demasiado casual para ser sincero. Se alejó, pero yo sabía que no fue una simple conversación al azar. Había entendido algo, y sentí que, a partir de ahora, todo se volvería más difícil. Intenté convencerme de que nada había cambiado, que Adam solo sospechaba, que, aunque hubiera atado algunos cabos, no tenía ninguna prueba, que incluso si había comprendido más de lo necesario, no le importaría. Pero la inquietud no se iba. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba por venirse abajo, de que la situación que tanto me esforcé en controlar empezaba a escaparse de mis manos. Y sabía que Leonel lo sentía también. Empecé a evitarlo. No de manera evidente, no de forma abrupta. Eso sería demasiado obvio. Pero los pequeños detalles lo delataban todo. Salía de casa antes de que él despertara. Me quedaba más tiempo en la calle, incluso cuando no tenía razones para hacerlo. Ya no me sentaba junto a él cuando coincidíamos en la sala. Dejé de sostenerle la mirada, y supe que él se dio cuenta. ¿Podemos hablar? Su voz me sorprendió. Estaba junto a la ventana, mirando la ciudad sin realmente verla. Me giré lentamente. Leonel estaba en el umbral de la puerta de mi habitación. Respiré hondo. Habla. Entró y cruzó los brazos. ¿Qué está pasando? Nada. ¿Nada? Porque parece que intentas desaparecer. Sostuve su mirada sin parpadear. Alguien se dio cuenta. No pareció sorprendido. ¿Adam? Asentí.
Leonel pasó una mano por su rostro y exhaló. ¿Y ahora qué? Di un paso hacia un lado como si necesitara moverme, pero en realidad solo quería mantener distancia. Ahora, ya no podemos seguir así. ¿Así cómo? Su tono era sereno, pero podía sentir la tensión debajo de su control. Bajé la mirada a mis manos. Fue un error. ¿Eso piensas? Levanté la vista. ¿Pienso que no podemos simplemente ignorar lo que viene después? Se quedó en silencio un instante. Si quieres que me vaya, dilo. Su voz seguía tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Podría haber dicho, quédate. Podría haber dicho, busquemos una solución. Pero no lo hice. Lo miré, conteniendo cualquier emoción en mi voz. Vete. No se movió de inmediato. Por un momento, creí que diría algo, pero solo asintió. Entró a su habitación. Tomó su chaqueta y su mochila. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé de pie en la habitación, escuchando el eco de sus pasos en la escalera. Era lo correcto. Pero no por eso se sentía más fácil. No sabía cuánto tiempo tomaría para que todo volviera a la normalidad. O si alguna vez lo haría. Los días transcurrían de la misma manera. Me levantaba, iba a entrevistas, enviaba currículums. Pretendía que nada había pasado. El trabajo en la galería era parte del pasado, y me obligaba a no pensar en ello como si hubiera perdido algo. Al principio, buscaba solo en el ámbito artístico. Luego, amplié mis opciones a puestos administrativos. Finalmente, cualquier cosa servía. Cuando nada te retiene, el tipo de trabajo deja de importar tanto. Al final, conseguí un empleo en una pequeña librería-cafetería en el centro. No era complicado. Gestionar pedidos, recibir libros, mantener el orden. Era una solución temporal, pero necesitaba algo que me mantuviera en movimiento. Y lo mejor de todo, el silencio. A veces, el silencio sana. El apartamento ya no se sentía igual. Intenté ignorarlo. No mirar la habitación de invitados, que había vuelto a estar vacía. No escuchar el silencio, que ya no se llenaba con su presencia. Aprendí a vivir sola. Sabía que era lo correcto. No le escribí. Él tampoco lo hizo. Pero en algún momento, cuando ya empezaba a convencerme de que todo se desvanecería en el pasado, encontré un sobre en mi buzón. Un sobre sin remitente. Lo abrí y saqué una hoja. Estoy en San Francisco. Si quieres, sabrás dónde encontrarme. Leí esas palabras varias veces. Luego, dejé la carta sobre la mesa. La miré durante un largo rato, como si esperara que ella me diera la respuesta de qué hacer. Debería haberla tirado, pero no lo hice. Pasó un tiempo. Volví a tomarla entre mis manos, y luego, con cuidado, la guardé dentro del sobre otra vez.